documentación. Él había presentado documentación respaldatoria, presentó los diplomas, presentó la matrícula, presentó incluso el documento nacional de identidad en su fotocopia, pero tampoco coincidía. Nadie detectó que la foto de ese documento nacional de identidad no coincidía con la de Felipe Nori. Pero bueno, hay una denuncia radicada en estos momentos. Hemos estado hablando a lo largo de toda la semana de lo que sucedió porque se conocieron también otros 4 casos, por lo menos sospechosos, en este mismo Hospital Municipal de Cañuelas. Y vamos a seguir con el tema porque, por supuesto, atendió a muchísima gente. Y con ese tema está Nicolás Munafó trabajando en vivo. Nicolás, buen día. ¿Qué tal, Agustina? Buen día. Sí, seguimos aquí en Cañuelas trabajando. Obviamente, con el correr de las horas, como describías, se van conociendo más casos. Hoy más temprano, primeramente, estuvimos con Virginia, que ella fue al Hospital Municipal de Cañuelas con su esposo, que tenía un fuerte dolor en el pecho, su brazo izquierdo dormido. Lo atendió este falso médico que se hacía pasar por Joao y obviamente cuando lo atendió le dijo que no era nada, que era un simple dolor muscular. Allí le dio simplemente ibuprofeno, una pastilla sublingual, lo mandó para la casa y luego Virginia, preocupada, tuvo que irse hasta el hospital de Lobos para que atendieran a su marido. Bueno, tenía un infarto, por suerte pudo seguir bien, más allá de las operaciones y las intervenciones que le hicieron, bueno, siguió con vida. En este caso que vamos a contar ahora, lamentablemente Margarita no tuvo la misma fortuna, porque el año pasado, en agosto, tuvo una descompensación aquí en su casa. Llamaron a la ambulancia y en esa ambulancia venía este médico falso. Bueno, a consecuencia de esto, en el trayecto desde la casa hasta el hospital, la persona termina falleciendo, Margarita. No quedó claro en qué contexto, en qué consecuencia, un paro cardiorrespiratorio desde ya, pero en este caso, en la ambulancia que iba Joao, no hizo la reanimación correspondiente para ver si podía recuperar la vida de Margarita, que decíamos de 68 años, y obviamente por eso estamos con María, con su hija, que desde ya muy dolida con lo que le pasó a su madre. Y en estos últimos meses, donde surgió la noticia aquí en Cañuelas, bueno, allí le empezaron a cerrar un montón de cosas y esta persona brasileña que está siendo buscado aún por la policía, que no fue detenido, fue quien llevó a su madre en la ambulancia, donde finalmente termina perdiendo la vida, ¿no? O sea, una persona que no era médico llevó a tu mamá en la ambulancia y lamentablemente ella termina falleciendo. Sí, así es, así es. Esto fue el 21 de agosto del año pasado. Mi mamá ya había estado internada en el hospital y cuando ella se descompensa, llamamos a la ambulancia de la unidad sanitaria de Máximo Paz. Vienen, la llevan y en el transcurso del domicilio hasta el hospital sufre un paro y llega sin vida. Eso fue lo que le dijo el supuesto médico a mi hermano, que había entrado en paro cuando llegó al hospital. Claro. Y en ese momento él no dio ningún tipo de explicación, o si había intentado hacer algo por salvar la vida de tu madre. Obviamente en ese momento nadie sospechaba de que él no era médico, ¿no? No, obviamente en ese momento nadie sospechaba que él no era médico. Lo único que él le dijo a mi hermano fue eso, que había llegado en paro, cuando le entraron a la guardia del hospital. Ella no tiene más injerencia ahí, se hacen cargo los médicos del hospital, pero evidentemente ya no había nada más para hacer porque él tampoco le hizo ninguna intervención en la unidad, no le puso ninguna vía, no hizo nada, ni reanimación. Reanimación tampoco le podía haber hecho porque en la unidad, en las ambulancias que hay acá son todas chiquitas y para poder atender a un paciente no hay que llevar familiar y él decidió llevar a mi hermano en la ambulancia, entonces no podía reclinar la camilla y si mi mamá se descompensaba, que es lo que pasó, no pudo hacerle ninguna práctica, ni reanimación ni nada porque iba sentada mi mamá. ¿Qué sentiste vos cuando esto salió a la luz? Digo, que esta persona que vos reconociste a la que llevó a tu madre al hospital termina siendo este joven brasileño que no era médico. Yo en ese momento, ese día, averigüé quién era el médico, pero no por una cuestión para culparlo, sino por querer saber quién le había
trasladado, porque yo conozco a varios médicos de la unidad, y cuando mi mamá fue internada por un médico, por un profesional de la unidad sanitaria, el doctor Ruiz, y yo creí en ese momento que había sido él. Yo estoy muy agradecida con el doctor Ruiz, va nuestra familia, y me dijeron, no, es el doctor Joao, y quedó ahí. Cuando nosotros nos enteramos, antes de que ustedes vengan acá y los medios nacionales vengan acá a Cañuelas, hará aproximadamente un mes, un poquito más de un mes, cuando surgieron que era él, yo a mi familia y a mis hermanos le dije, este es el médico que trasladó ese día a mami. Y bueno, y nada, obviamente nos choqueó a todos, y bueno, lo primero fue, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en esta situación? Ir a pedir explicaciones, tratar de saber por qué contrataron a un médico que no era médico, por qué estaba trabajando en el hospital. Obviamente, él cuando surgió todo esto desapareció, creo que hasta el día de hoy está sin aparecer. Ahí me empiezo a enterar que había otros médicos extranjeros, y bueno, es más, la doctora, que también está investigada, seguía trabajando. Después de esto estuvo trabajando un par de guardias más, no sé cuánto tiempo más, y nada, ahora como es un proceso largo, tratar de entender esto, tratar de digerirlo y tratar de preguntarse qué hubiera pasado si hubiera estado en manos de un verdadero profesional. Claro. Agustina, te voy a dejar en comunicación con María. Antes te cuento de que, bueno, como sabemos, el brasilero es médico, digamos, Joao, el verdadero, va a iniciar acciones legales, o eso aparentemente lo dijo sobre Felipe Nori. Ahora también surgen fotos de que Joao estuvo en el casamiento de Felipe. Entonces hay que determinar bien cuál es la relación. Vos recién decías que habían estudiado juntos y demás, pero también el foco y el punto está puesto, es que si sabía Joao que Felipe estaba utilizando toda esta documentación falsa de él, ¿no? Porque había evidentemente una relación, y de hecho estuvo en el casamiento que contrajo en abril, ¿no? Cuando un poco allí se destapó esto que estaba pasando por el tema de los nombres y demás que habían puesto en la torta, y obviamente la justicia tendrá que investigar cuál era verdaderamente la relación entre ellos, y si sabían que estaba utilizando este título, ¿no? Universitario, haciéndose pasar por médico. Ahora sí, Agustina, ya te está escuchando, sí. María. Sí, Nico, te escuchaba atentamente, y efectivamente, de hecho, Felipe Nori va a permanecer en libertad hasta tanto comiencen a existir las denuncias penales correspondientes, ¿no?, en su contra. Y María, recién te escuchaba atentamente, en medio de tanto dolor, ¿no?, de lo que implica perder a una mamá, a un familiar. Consultarte si en ese mismo momento vos tuviste alguna duda respecto de cómo se procedió. En el momento exacto no. Después, cuando empezaron a surgir ciertas situaciones, imagínate que por el shock que nos provocó, porque mi mamá estuvo internada y se estaba recuperando en ese momento acá en casa, sí. Fue también bastante así sorpresivo, porque ella venía evolucionando muy bien, estaba siendo tratada, estaba visitando los médicos y todo como correspondía. En su momento no. Después empezamos a hablar con mis hermanos cuando fue pasando el tiempo, si hizo un paro, si no hizo un paro, sí, pero no dudando del profesional, nunca. Claro. ¿Y ustedes están dispuestos o van a realizar una denuncia penal contra Felipe Nori? Estamos evaluándolo, seguramente sí, seguramente sí. Bien, ¿era la primera vez que concurrían a ese hospital? No, mi mamá ya había estado internada en el hospital. A principios de julio ella tuvo una complicación, un edema pulmonar. Estuvo internada 10 días, en los cuales debo reconocer que fue atendida muy bien. Estuvo internada en el sector Cáceres, le hicieron muchos estudios, es más, ella tuvo el edema y como no podían solucionarlo con medicación, le hicieron una punción. Y ahí empezó a evolucionar, y a los 10 días le dieron el alta y nos vinimos a casa. Es más, cuando ella la internaron también vino la ambulancia de Máximo Paz, cuando la internamos por primera vez en el hospital.
¿Y qué les pasó? Recién te escuchaba, ¿no? Parte del relato cuando descubriste o cuando pudiste unir la información, ¿no? Sobre este médico y que había sido quien estuvo a cargo del traslado de Margarita. Pero ¿qué fue lo que comentaron entre, no sé, entre los familiares que estuvieron acompañando ese momento? Si pudieron sacar alguna conclusión o recordaron algo del momento. En el momento que yo me entero, hará aproximadamente un mes y días. Obviamente me choqueó muchísimo y bueno, y no lo podía creer, que en el hospital hayan tomado gente sin matrícula, no podía creer que esta persona no haya sido médico. No me entraba en la cabeza que una persona con 2 dedos de frente vaya a un hospital a atender gente y a hacerse cargo de la salud de la gente, no teniendo los conocimientos. Y bueno, yo voy averiguando qué se podía haber hecho, porque tengo entendido que mi mamá estaba prácticamente desvanecida, por lo que me dicen mis hermanos ese día, porque yo el día que ella se descompensa no estaba con ella. Yo llegué ya directamente al hospital cuando había fallecido. ¿Qué es lo que se podía haber hecho? Y sí, había prácticas para hacer. Un médico con experiencia, un médico un verdadero médico podría haberle hecho algo, aunque sea una reanimación, que él no se la hizo, porque, como le comentaba, mi mamá viajó prácticamente sentada en la ambulancia, porque el médico decide en ese momento llevar a mi hermano, que en una situación tan crítica tendría que haber dicho, no, viajamos solamente la enfermera, yo y el chofer y nada más, porque las ambulancias son muy chicas. Y no pueden llevar más gente. Ese es el protocolo. Lo que te relata tu hermano, ¿no? En ese trayecto que hacen, ahí mencionás que también había una enfermera. ¿La enfermera tuvo algún tipo de intervención? No, lo que yo tengo entendido es que no, que ella le dice a él que no le puede poner una vía porque no sé cuál era el término científico, creo que era por la presión o por algo por el estilo, por la saturación, no recuerdo bien, no sé bien cómo es el tema. Y tengo entendido que los médicos, cuando es así, le ponen una vía en el cuello, o como una vía central, creo que se llama. Que eso lo hace un médico, esa práctica, que él no se la hizo. Después mi mamá entra en paro, que tampoco la reanimó, tampoco lo hubiera podido hacer porque iba sentada. Él lo único que hizo fue trasladarla, que lo podíamos haber hecho nosotros en el auto. Como si fuese un remis, digamos, de tu casa al hospital. Sí, fue y la dejó en la guardia y por lo que tengo entendido, llegó sin vida. Yo el día lunes, porque estuve hablando con una abogada, el día lunes me voy a presentar en el hospital a pedir copia de la historia clínica de mi mamá. Lo único que espero es que me la den, no sé si me la irán a dar, para ver qué es lo que pusieron ese día. Claro. ¿Y en tu casa o en la casa de tu mamá, perdón, cómo fue la atención? Sí. ¿O automáticamente la trasladaron, no se la revisó en el lugar? No, lo único que él preguntó fue qué estaba tomando. Ajá. Se le dio la medicación que estaba tomando, que era... mi mamá tenía 68 años, tenía tiroides, tomaba medicación para la tiroides, tomaba un diurético y tomaba una pastilla para el corazón. Él pidió eso nada más y que se lo dimos, se lo mostramos, se lo llevó y nada más. Eso fue lo único que él dijo. Él vino, la miró y dijeron, bueno, vamos a cargarla, vamos a llevarla. Mi mamá cuando estaba con mi hermana había vomitado y como que se había desvanecido. Después, por lo que me dicen mis hermanos, recobra el conocimiento, abre los ojos, estaba no lúcida, pero estaba dentro de todo bien. María, ¿volverían a atenderse en ese hospital, en el Marsetti? Yo no suelo atenderme en el hospital, yo generalmente voy a consultorios por la obra social. Sí. A mis nenes los atiendo a todos yo tengo un nene que es monorrenal, lo atiendo en Capital. Lamentablemente la gente que no tiene medios termina en el hospital, es lamentable. Tenemos un hospital hermoso, un hospital regional que funciona creo que un 10%, un 20%. Estaría buenísimo también que esto sirva para que a ver si de una vez por todas ese hospital se pone en funcionamiento para todos. Es un hospital regional para toda la región no solo de Cañuelas.
Por lo que tengo entendido es un hospital hermoso, yo no lo conozco, Sí. lo conozco así de afuera, pero de infraestructura me dijeron que está totalmente equipado, solamente le falta el recurso humano. Humano, exactamente. Que no sé de quién depende, si depende de provincia, de nación, de quién depende. Yo lo único que sé es Bien. que el hospital está, el nuestro, el municipal, está en muy malas condiciones, con poca gente, no sé. Me gustaría que también eso sirva para ver si de una vez por todas podemos tener una salud digna en Cañuela. Claro, y no la tener que que se merecen recurrir. todos los ciudadanos, María. Sí. Muchísimas gracias por contarnos este caso, ¿no? Que sirva para aportar un poco más de luz, pero también que ustedes puedan tener justicia, ¿no? Que puedan investigar qué es lo que sucedió, si efectivamente actuó mal, ¿no? Efectivamente.